Señor presidente, muchas gracias por concedernos estas palabras. Bienvenidos a Damasco. Empezaremos por Alepo. Sí. Por supuesto. Alepo está viviendo ahora el que quizás sea el combate más feroz desde el comienzo de la guerra en Siria hace casi 6 años. Pero los políticos y los medios occidentales han mostrado en gran parte una actitud negativa hacia el avance de su ejército. ¿Por qué piensa que ocurre esto? ¿Lo toman como si fuera una derrota por su parte? En realidad, desde que fallaron en Damasco, porque todo el discurso hablaba sobre la liberación de Damasco del Estado durante los 3 primeros años. Cuando fallaron, se fueron a Homs. Cuando fallaron en Homs, fueron a Alepo y se centraron en Alepo durante los 3 últimos años. Y para ellos esta es la última de las cartas más importantes que podían jugar en el campo de batalla sirio. Por supuesto que siguen teniendo terroristas en diferentes zonas de Siria, pero no es lo mismo que tenerlos y que hayan sido derrotados en Alepo por su importancia política, militar, económica e incluso moral como segunda mayor ciudad del país. De modo que, para ellos, la derrota de los terroristas es también la derrota de sus representantes, para decirlo sin rodeos. Estos son sus representantes y para ellos la derrota de estos terroristas es la derrota de los países que los han dirigido, ya sean países de esta región o países occidentales como Estados Unidos, por encima de todos los demás, Estados Unidos y Francia y el Reino Unido. Así que usted considera que se lo toman como una derrota propia. Exacto, eso es lo que quiero decir. La derrota de los terroristas es su propia derrota porque ellos eran sus verdaderas tropas sobre el terreno. No interfirieron en Siria ni intervinieron directamente, sino que han intervenido a través de estos representantes. Así es como tenemos que considerarlos si queremos ser realistas, independientemente de sus declaraciones, por supuesto. Palmira es ahora otra región problemática y está siendo ocupada por el Estado Islámico, pero no oímos muchas voces de condena al respecto. ¿Cree que se debe a esa misma razón? Exacto, porque si fuera tomada por el gobierno, ellos se mostrarían preocupados por el patrimonio. Si liberamos Alepo, ellos se mostrarán, y con ellos me refiero a los altos funcionarios occidentales y a los grandes medios de comunicación, se mostrarán preocupados al respecto de los civiles. No se preocupan cuando pasa lo contrario, cuando los terroristas están asesinando a esos mismos civiles o atacando Palmira y destruyendo el patrimonio de la humanidad, no solo el patrimonio sirio. Exacto, tiene usted razón. Porque si tenemos en cuenta el momento del ataque del Estado Islámico, está relacionado con lo que está ocurriendo en Alepo. Es la respuesta a lo que está ocurriendo en Alepo, al avance del ejército árabe sirio, y pretendían hacer que esto, o digamos que pretendían socavar la victoria en Alepo y al mismo tiempo distraer al ejército sirio para que se traslade a Palmira y detenga su avance. Pero por supuesto, esto no funcionó. También hemos oído informes que afirman que el sitio de Palmira no solo está relacionado con la batalla de Alepo, sino también con lo que está ocurriendo en Irak. Y hay informes que indican que la coalición liderada por Estados Unidos, que incluye a casi 70 países, ha permitido que combatientes del Estado Islámico en Mosul, Irak, abandonen el país, permitiendo que refuercen al Estado Islámico aquí en Siria. ¿Cree que esto podría estar ocurriendo? Podría ser, pero esto solo sirve para lavar las manos de los políticos estadounidenses respecto a su responsabilidad en el ataque cuando dicen, esto se debe a Mosul. Obviamente el ejército de Irak atacó Mosul y el Estado Islámico simplemente huyó de Mosul hacia Siria. Pero ese no es el caso. ¿Por qué? Porque ellos han venido con unos recursos humanos y una potencia de fuego que el Estado Islámico jamás había mostrado antes durante este ataque. Y atacaron a un frente enorme, de decenas de kilómetros, que podría ser un frente de ejércitos. El Estado Islámico solo podría hacer esto con el apoyo de estados, no de un estado, de varios. Vinieron con diferentes ametralladoras, cañones, artillería, todo es diferente. Así que esto solo pudo suceder viniendo de ese desierto con la supervisión de la alianza liderada por Estados Unidos, que supuestamente debería de atacarles en Al-Raqqa y en Mosul y en Deir ez-Zor. Pero esto no ocurrió. Ellos o bien hicieron la vista gorda con respecto a lo que el Estado Islámico iba a hacer, o, y esto es lo que yo creo, los empujaron hacia Palmira. Por lo tanto, no se trata de Mosul. No debemos caer en esa trampa. Se trata de Al-Raqqa y de Deir ez-Zor. Están muy cerca, solo unos cientos de kilómetros. Pudieron venir bajo la supervisión de los satélites estadounidenses y los drones estadounidenses y con el apoyo de Estados Unidos. ¿Cuánta fuerza tiene el Estado Islámico? Su fuerza depende del apoyo que reciben de Occidente y de las potencias regionales. De hecho, no son fuertes para...
Si usted habla de casos aislados, el Estado Islámico es un caso aislado. No son fuertes porque no disponen de una base social natural. Sin ella, los terroristas no pueden ser lo suficientemente fuertes, pero tienen apoyo material. El dinero, inversiones en petróleo, la ayuda que se les presta con aviones de los aliados estadounidenses, todo eso les da fuerza. Entonces, repito, su fuerza es aquella que les proporcionan sus patrocinadores o sus supervisores. Sabemos que en Alepo usted dejó que algunos de estos terroristas abandonaran libremente el campo de batalla. ¿Por qué lo hizo? Está claro que pueden volver a Idlib, tomar las armas y prepararse para seguir luchando, probablemente contra los que en este momento están liberando Alepo. Exacto. Es justamente lo que estaba pasando durante los últimos años. Pero siempre algo se pierde y algo se gana. Cuando lo que ganas es más de lo que pierdes, asumes la pérdida y luchas por lo que vas a ganar. En este caso, nuestra prioridad es proteger el área de la destrucción que puede causar la guerra, proteger a los civiles que viven allí, dar una oportunidad a aquellos civiles que quieran abandonar la zona a través de los corredores humanitarios para ir a las regiones controladas por el gobierno, así como dar la posibilidad a esos terroristas de cambiar su actitud para que se unan al gobierno, para que vuelvan a una vida normal y puedan ser amnistiados. Si no quieren hacerlo, tienen la posibilidad de abandonar la zona llevándose sus armas. Es la desventaja que usted ha mencionado. Pero nuestra prioridad no son ellos. Hemos tomado esa decisión porque si luchamos contra ellos en cualquier otro lugar fuera de la ciudad habrá menos destrucción y menos víctimas civiles. Esa es la razón. Usted los llama terroristas. Por otra parte, los trata como a seres humanos. Les dice, tienen la posibilidad de volver a tener una vida normal. Exacto. Son terroristas porque portan ametralladoras, matan, destruyen, cometen actos de vandalismo, etc. Así que es natural. Eso se llama terrorismo en cualquier parte del mundo. Pero al mismo tiempo siguen siendo seres humanos que han cometido actos de terrorismo. Podrían ser algo diferente. Se unieron a los terroristas por diferentes motivos. Por miedo, por dinero, a veces por cuestiones ideológicas. Entonces, el trabajo del gobierno consiste en hacer que vuelvan a sus vidas normales, que vuelvan a ser ciudadanos convencionales. No basta con decir, lucharemos contra los terroristas. La lucha contra los terroristas es como un videojuego. Puedes destruir a tus enemigos, pero el videojuego creará una y otra vez miles de enemigos más. Así que es imposible tratar de resolver el problema a la manera estadounidense, solamente matando a personas. Ese no es nuestro objetivo, esa es la última opción. Pero si hay posibilidad de hacer cambios, esa es una buena opción. Y hemos tenido éxito. Nuestra estrategia ha tenido éxito porque muchos de los terroristas cambiaron su actitud. Algunos de ellos volvieron a una vida normal, otros se unieron al ejército sirio para luchar juntos contra los terroristas. Desde nuestro punto de vista es un éxito. Señor presidente, acaba de decir que siempre algo se gana y algo se pierde. ¿Siente que ha hecho lo suficiente para minimizar las pérdidas civiles durante este conflicto? Estamos haciendo el máximo esfuerzo. Lo de suficiente es una cosa subjetiva, cada uno lo puede ver desde su punto de vista. Al fin y al cabo, lo suficiente es lo que puedes hacer. Mis posibilidades como persona, las posibilidades del gobierno, las posibilidades de Siria como país pequeño que es, para enfrentar una guerra que está apoyada por decenas de países, grandes medios de comunicación y otras instituciones que actúan en su contra. Así que depende de lo que se entienda por suficiente. Como he dicho, es algo muy subjetivo, pero estoy seguro de que lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Al fin y al cabo, nada es suficiente, pero la actividad humana está llena de decisiones correctas y de errores. Es algo natural. Estamos escuchando que las potencias occidentales continuamente piden que Rusia e Irán le presionen para, como dicen, detener la violencia. Y recientemente 6 países occidentales han pedido en un mensaje sin precedentes que Rusia e Irán le presionen para instaurar un alto el fuego en Alepo. Sí. ¿Lo aceptará? En el momento en que su ejército estaba avanzando, ellos pedían un alto el fuego. Exactamente. En política siempre es importante leer entre líneas, no tomarlo todo al pie de la letra, no importa lo que pidan. La traducción de su mensaje a Rusia es, por favor, paren el avance del ejército sirio contra los terroristas. Es el significado del mensaje. Olvídense del resto. Han ido demasiado lejos derrotando a los terroristas, eso no debe pasar. Tienen que decirles a los sirios que paren eso. Tenemos que mantener a los terroristas y salvarlos.
En pocas palabras, eso es lo que dicen. En segundo lugar, Rusia nunca, en estos días me refiero, y durante esta guerra y antes de la guerra, durante la época de la Unión Soviética, nunca trató de intervenir en nuestras decisiones. Siempre que tienen una opinión o sugerencia, no importa cómo la veamos, ellos dicen al final, es su país, ustedes saben qué decisión es mejor tomar. Nosotros lo vemos así, pero si ustedes lo ven diferente, ustedes sabrán. Ustedes son los sirios. Son realistas, respetan nuestra soberanía y siempre han defendido una soberanía que está basada en la legalidad internacional y en la Carta de las Naciones Unidas. Nunca ha sucedido que nos hayan presionado y nunca lo harán. No es su método. ¿Hasta qué punto es fuerte el ejército sirio hoy? A la hora de comparar, deben considerarse dos cosas. Primero, la guerra como tal y segundo, el tamaño de Siria. Siria no es un país grande, así que no puede tener un ejército numéricamente grande. El apoyo de nuestros aliados ha sido muy importante, principalmente el de Rusia y el de Irán. Después de 6 o casi 6 años de guerra, que es más de lo que duraron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, está absolutamente claro que el ejército sirio no es tan fuerte como antes. Pero estamos decididos a defender nuestro país. Y eso es lo más importante. Hemos perdido a mucha gente en nuestro ejército. Mucha. Tenemos muchos mártires, muchos soldados discapacitados y también hemos perdido muchos equipos. En términos de cantidad hemos perdido mucho, pero todavía tenemos esa determinación y les diré que nuestra determinación es aún más fuerte que antes de la guerra. Pero obviamente no podemos ignorar el apoyo de Rusia y el apoyo de Irán, que procura mayor eficacia y eficiencia a esa determinación. El presidente Obama ha levantado la prohibición del suministro de armas a algunos rebeldes sirios hace muy poco. ¿Qué influencia puede tener ese hecho sobre la situación? ¿Podría, directa o indirectamente, ser un estímulo para los terroristas? No estamos seguros de que, de hecho, haya levantado el embargo cuando lo anunció. Tal vez ya lo hubiera levantado antes, pero lo dijo después solo para dar legitimidad política a esa medida. Eso es lo primero. El segundo punto, muy importante, es la coincidencia entre el anuncio del levantamiento y el momento del ataque a Palmira. Hay un vínculo directo entre esos dos momentos. Entonces la pregunta es, ¿a quién van dirigidas esas armas? ¿A las manos de quién? A las manos del Estado Islámico y de Al-Nusra. Dos organizaciones que están coordinadas. O sea, el anuncio sobre el levantamiento del embargo está directamente relacionado con el ataque a Palmira y al apoyo de otros terroristas fuera de Alepo. Porque cuando los terroristas sean derrotados en Alepo, Estados Unidos y Occidente necesitarán apoyar a sus agentes en otros lugares, puesto que no tienen ningún interés en resolver el conflicto en Siria. En otras palabras, el objetivo de ese anuncio es generar más caos, porque Estados Unidos genera caos para poder manejarlo, y cuando consigue manejarlo, busca usar diferentes factores de ese caos para explotar a las partes en conflicto, sean externas o internas. Señor presidente, ¿cómo se siente Siria al ser un pequeño país en medio de este tornado de países que no están interesados en acabar con la guerra? Así es algo que nosotros siempre hemos sentido antes de la guerra, pero claro está, lo sentimos más hoy en día, puesto que los países pequeños se sienten más seguros cuando hay un equilibrio en la escena internacional. Sentimos exactamente lo que usted mencionó después de la caída de la Unión Soviética, cuando se estableció la hegemonía de Estados Unidos, que quería realizar todos sus deseos y dictar sus políticas a todos. En esa situación, los países pequeños son los que sufren más. Lo estamos sintiendo ahora, pero al mismo tiempo hay más equilibrio con el papel que Rusia tiene en el mundo. Es por eso que pienso, y no hablo solo de Siria, sino de cualquier país pequeño del mundo, que cuanto más fuerte sea Rusia, cuanto más se desarrolle China, más seguros nos sentiremos. Es dolorosa, yo diría que muy dolorosa en todos los aspectos la situación que estamos viviendo. En el aspecto humanitario, el de los sentimientos, la pérdida, todo. Pero a fin de cuentas, no se trata simplemente de ganar o perder. Se trata de ganar
o perder tu país. Es una amenaza existencial para Siria. No se trata de que un gobierno pierda frente a otro o de que un ejército le gane a otro. La cuestión es si el país sobrevivirá o desaparecerá. Así es como lo vemos. Por eso no tenemos tiempo para pensar en el dolor. Solo tenemos tiempo para luchar, defendernos y hacer algo sobre el terreno. Hablemos sobre el papel de los medios en este conflicto. Sí. En esta guerra, todas las partes han sido acusadas de provocar bajas entre los civiles, pero los medios occidentales prácticamente no hablaban de las atrocidades cometidas por los insurgentes. ¿Qué papel desempeñan los medios de comunicación? Ante todo, los medios de comunicación convencionales, junto con sus amigos políticos, están sufriendo en las últimas décadas una decadencia moral. No tienen moral. Independientemente de lo que hablen, de lo que mencionen, usan los derechos humanos a la población civil y a los niños, los usan a todos como tapadera. Lo hacen para promover su propia agenda política, para suscitar entre la opinión pública unos sentimientos concretos y que ésta apoye su intervención en esta región, tanto política como militarmente. No tienen ninguna credibilidad a este respecto. Si miran a lo que está pasando en Estados Unidos, hay una rebelión contra los medios dominantes porque han estado mintiendo y siguen mintiendo a su audiencia. Podemos afirmar que esa, digamos, opinión pública o esas personas en Occidente no conocen lo que de verdad ha ocurrido en nuestra región, pero al menos saben que esos medios de comunicación y sus políticos les han estado mintiendo, promoviendo su propia agenda y sus propios intereses políticos. Por eso creo que los medios dominantes ya no podrán seguir vendiendo sus historias y por eso luchan por su supervivencia en Occidente. Y eso aunque tengan una enorme experiencia y cuenten con medios, recursos y un apoyo enorme. Pero no tienen algo que es vital para sobrevivir, la credibilidad. La han perdido. No tienen transparencia, por eso no tienen credibilidad. Por eso se muestran tan cobardes hoy. Temen a su cadena, temen cualquier declaración que pueda revelar la verdad porque ridiculizará su retórica. La agencia informativa Reuters ha estado citando a MAC, que es la voz del Estado Islámico, sobre el sitio de Palmira. Sí. ¿Cree que al citar a los medios de los extremistas están legitimándolos? Incluso sin citar a su agencia, adoptan su discurso. Pero si se fijan en el aspecto técnico de cómo el Estado Islámico se ha presentado desde el principio a través de los vídeos, las noticias, los medios de comunicación en general y las relaciones públicas, verán que usan la técnica occidental. Fíjense, es muy sofisticada. ¿Cómo puede alguien que está siendo asediado, a quien desprecian en todo el mundo, a quien atacan desde aviones, de quien todo el mundo quiere liberar todas las ciudades, ser tan sofisticado, a no ser que esté relajado y tenga todo tipo de apoyo? Entonces creo que no se trata de AMAC, se trata de Occidente, que está adoptando sus historias, a veces directamente, a veces de forma indirecta. Donald Trump ocupará la presidencia de Estados Unidos dentro de pocas semanas. Hoy ha mencionado Estados Unidos en muchas ocasiones. ¿Qué espera de su nueva administración? Su retórica en relación al terrorismo a lo largo de la campaña electoral fue positiva. Hoy es nuestra prioridad. Lo demás actualmente no es una prioridad, con lo cual no voy a centrarme en otros temas. Digamos que lo demás son asuntos internos de Estados Unidos. No voy a preocuparme sobre este tema. Pero la pregunta es si Trump tiene la voluntad o la capacidad para poner en marcha lo que acaba de mencionar. Sabe que la mayoría de los principales medios de comunicación y las grandes corporaciones, los grupos de presión, el Congreso, incluso algunos miembros de su partido estaban en contra de él. Querían más hegemonía, más conflictos con Rusia, más intervención en diferentes países, derrocando gobiernos, etc. Él dijo algo que va en otra dirección. ¿Podrá mantener su postura cuando asuma el cargo el mes que viene? Esa es la pregunta. Si lo consigue, creo que el mundo estaría en otra situación. Porque lo más importante, como mencioné antes, son las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Si sigue esa dirección, la mayoría de las tensiones en todo el mundo se calmarán.
Para nosotros en Siria es muy importante, pero no creo que nadie pueda contestar a esta pregunta. Nunca ha sido político, con lo cual no tenemos argumentos sólidos para juzgarle. Eso de entrada. Y en segundo lugar, nadie puede decir qué modelo se establecerá el mes que viene y más adelante. La situación humanitaria en Siria es un desastre y hemos oído decir a la señora Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que la Unión Europea es la única entidad a la hora de suministrar ayuda humanitaria a Siria. ¿Es verdad? En realidad, toda la ayuda que han mandado los países de Occidente se ha destinado a los terroristas. Dicho sea, francamente, y para dejarlo claro con la mayor transparencia, nunca les ha preocupado la vida de ningún sirio. Hasta hoy en día, hay en Siria muchas ciudades asediadas por los terroristas. No dejan que llegue la alimentación, ni el agua, todo lo necesario para la supervivencia. Por supuesto, les atacan a diario con morteros e intentan matarles. ¿Qué les ha mandado la Unión Europea? Si les importa tanto la vida humana, si hablan del tema humanitario, porque cuando se habla de asuntos humanitarios no se discrimina. Todos los sirios son humanos. Todos somos humanos. No lo hacen. Hablamos de un doble rasero. Siguen contando mentiras y estas cada vez son más repugnantes. Nadie cuenta la verdad a nadie. Lo que ha mencionado no es verdad. No es verdad. Según sugieren algunos, la mejor solución para Siria sería dividirla en estados separados gobernados por los suníes, los chiíes y los kurdos. ¿Es posible de alguna forma? Esta es la esperanza o el sueño de Occidente, junto con algunos países de la región. Y no es algo nuevo, no está relacionado con esta guerra. Eso ocurre desde antes de la guerra y hay mapas de esta división y desintegración. Pero en realidad, si nos fijamos en la sociedad de hoy, la sociedad siria está más unida que antes de la guerra. Esa es la realidad. No estoy diciendo esto para elevar la moral de nadie, no me estoy dirigiendo a los ciudadanos sirios ahora mismo, estoy hablando de la realidad. Porque gracias a las lecciones de la guerra, la sociedad se ha vuelto más realista y pragmática. Y muchos sirios saben que ser fanático no ayuda. Pensar de forma extrema en cualquier idea, y no estoy hablando solo de extremismo religioso, políticamente, socialmente, culturalmente, no ayuda a Siria. Tan solo cuando nos aceptamos, cuando nos respetamos unos a otros, podemos vivir juntos y podemos tener un país unido. Por lo tanto, con respecto a la desintegración de Siria, si no hay una desintegración real entre la sociedad y los diversos sectores y estratos de la sociedad siria, no puede haber división. No tiene que ver con las fronteras en un mapa. Quiero decir, aunque se tenga un país, si la gente está dividida, el país se desintegra. Mira Irak. Es un país, pero desintegrado en realidad. Así que no estoy preocupado por esto. No hay manera de que los sirios acepten algo así. Estoy hablando ahora de la gran mayoría de los sirios, y esto no es algo nuevo. No es un tema que haya surgido en las últimas semanas o los últimos meses. De eso trata esta guerra. Así que después de casi 6 años puedo decirles que la gran mayoría de los sirios no aceptan nada relacionado con una desintegración. Los sirios van a vivir como una sola Siria unida. Como madre, siento el dolor de todas las madres sirias. ¿Qué futuro les espera a los niños de Siria? Este es uno de los aspectos más peligrosos de nuestro problema, y no solo en Siria. Hablo de esa oscura ideología wahabista, porque muchos de los niños que crecieron en la última década, o más de una década, que se unieron a los terroristas por ideología y no por dinero, esperanza o cualquier otra cosa, vienen de familias de mentalidad abierta, familias educadas, familias cultas. Así que imagínese lo fuerte que es el terrorismo. Así que esto ha ocurrido debido a su propaganda. Exacto, porque esa ideología es muy peligrosa. No tiene fronteras políticas. Y su red por todo el mundo ha ayudado a los terroristas a utilizar herramientas baratas y rápidas para promover su ideología. Podrían infiltrarse en cualquier familia, en cualquier parte del mundo, ya sea en Europa, en su país, en mi país, en cualquier parte. Y ya está sucediendo. Usted viene de una sociedad secular y nuestra sociedad es secular. Sin embargo, eso no ha podido impedir que esta ideología se infiltre. ¿Cuentan con una ideología que lo contrarreste? Claro. Como ellos basan su ideología en el Islam, hay que utilizar el verdadero Islam.
el Islam moderado, para contrarrestar su ideología. Esa es la forma más rápida. A medio o largo plazo tenemos que actualizar la sociedad, cómo piensa la gente y analiza las cosas, porque el wahabismo solo funciona si no eres capaz de analizar, cuando no puedes pensar adecuadamente. Es como un algoritmo en el cerebro. Lo podemos comparar con la informática. Si tienes un sistema operativo en la cabeza que funciona correctamente, que está sano, no se pueden infiltrar estas ideas como un virus. Así que es una cuestión de educación, de medios de comunicación y de política. Porque cuando tienes una causa y la gente pierde la esperanza, puedes forzar a esa gente hasta el extremismo. Esto es algo que ocurre en la región desde los años 70, después de la guerra entre los árabes y los israelíes, cuando no se pudo imponer la paz en ningún aspecto y a la gente no se le pudo devolver su tierra y sus derechos. Había mucha desesperación y eso le vino bien a los extremistas. Ahí es donde el wahabismo encontró tierra fértil para promover su ideología. Señor presidente, muchas gracias por su tiempo y deseo que la paz y la prosperidad lleguen a su país lo antes posible. Muchas gracias a usted por venir. Esta etapa ha sido muy dura para usted, así que espero que termine pronto. Gracias por venir a Siria. Gracias. Es un placer recibirle.